No podemos oír mensajes que partan desde ese punto de vista, porque lo que abre son puertas y brechas a que el mal sigilosamente entre. Y es donde comienzan a coger auge todas estas doctrinas que se han sacado fuera de proporción y se han hecho nichos específicos de estas doctrinas, y hombres se han adueñado como si eso fuera de ellos, de palabras o de ángulos o interpretaciones de la escritura que tienen que ver específicamente con un tema. Llámese guerra espiritual, llámese la doctrina del dominio, el dominianismo, de guerrero, de esto, lo otro, y tuve tanta cosa. Y esto entra en la mente del hombre y en la mente de la mujer, y todo es: soy guerrero, soy guerrera, soy triunfante, soy esto, soy lo otro. Todas estas cosas abren la puerta para eso. Y unos que se hacen llamar profetas y otros que se hacen llamar lo que son, se apoderan de esos temas, de esas interpretaciones, y hacen de eso su único mensaje, como si fuera lo único que la Biblia dijera. Cuando no lo es. Y sí hay guerra espiritual, y sí hay que tener una armadura, y sí hay que ponérnosla, y sí hay que andar con ella. Pero eso está dado en un contexto general. Eso no es como hacer un website de algo específico, de hacer un nicho de eso. Todo eso empieza porque se piensa que el mundo está como está, porque la iglesia no conquista, porque la iglesia no gana terreno, porque la iglesia no está en guerra, porque la iglesia pierde fuerza en la guerra espiritual, porque la iglesia ya no dejó la espada, porque la iglesia soltó el escudo, porque la iglesia... Señor, reprenda al diablo. La iglesia es la novia del Cordero. La iglesia es la que Él viene a buscar y está sin mancha y sin arruga. La iglesia es la novia, la que está desposada. La iglesia Él la llama amada mía. Él no la llama débil. Él la llama amada mía, paloma mía, amiga mía, hermana mía, novia, la niña de tus ojos. Y lo otro que debemos tener cuidado de no asumir es que estos días que estamos viviendo son el final del final. Usted y yo no lo sabemos. Pablo se incluyó en el rapto y no se fue. En la época moderna, y pasó a la época posmoderna, nuestro amado hermano Gille Ávila se incluyó en el rapto, y el rapto no vino. Y no lo digo para criticarlo. Es que cuando se predica el evangelio, se predica como si el rapto fuera hoy, pero no significa que va a ser hoy. Teológicamente eso se llama ya, pero todavía no. El tiempo de Dios, cuando lo miramos en la Biblia, el tiempo donde se dan los acontecimientos proféticos y del porvenir, están en el contexto de tiempo que se llama el ya, pero todavía no. Por eso en Hebreo dice un poquito y un poquito más, y el que ha de venir vendrá. Y tú no entiendes eso si lo lees, porque no te llenas bíblicamente, te saturas bíblicamente de entender qué significa un poquito más, pero el que ha de venir vendrá. Este no es el final del final de los finales. Pueden pasar 2000 años después de esto, porque el día y la hora nadie la sabe. Se supone que tú ni yo la sepamos. Tú y yo no la sabemos. Dios no quiere que lo sepamos. Solo el Padre lo sabe. Dios quiere que sea así. Así que nadie debe estar asumiendo que es el final del final, porque está ISIS, porque hay cosas, porque la iglesia siempre ha sido perseguida. Desde siempre, todo el que ha sido de la iglesia es perseguido. Abraham fue perseguido, Isaac fue perseguido, Jacob tuvo problemas, José fue perseguido. Todos los que han estado y son de la iglesia de Cristo, antes de Cristo y después de Cristo, han sido perseguidos. De toda la vida.
Abel lo mataron porque era iglesia. Abel, desde el principio de esto, lo mató su hermano Caín, porque Abel era iglesia y Caín no. Si no, le hace el capítulo 11 de los Hebreos, donde los incluye a todos los héroes de la fe y habla de toda esa gente del Antiguo Testamento. Ahora, eso es lo primero que debemos saber, el tiempo del mal. Lo segundo es la severidad del mal. Dice en el verso 1, tiempos peligrosos. Pero yo le voy a ser honesto aquí. Esa palabra peligroso en la traducción al castellano perdió fuerza en la traducción. Para explicarle lo que le quiero decir, yo quiero que usted vaya conmigo un momento a Mateo 8:28. Búscalo un momento, Mateo 8:28. Esto es una palabra, la palabra peligrosos en 2 Timoteo 3:1. Es la misma palabra griega que se usó en Mateo 8:28, en este pasaje específicamente esta palabra. Te voy a explicar ahora. Dice que cuando llegó a la orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros feroces. La palabra feroces ahí griega se escribe o pronuncia acá en el español chalepos. Chalepos significa feroz, salvaje, insoportable, muy difícil de acercarse. Esa palabra aparece 2 veces en el Nuevo Testamento, en Mateo 8:28 y en 2 Timoteo 3:1. En 2 Timoteo 3:1 la traducción dice peligroso, porque claro, tiene relación la palabra si tú lo miras en el contexto que se usó allá con los endemoniados en Mateo 8:28. Eran peligrosos aquellos dos tipos. No es que esté mal usada, pero al decir tiempos peligrosos, lo podemos interpretar acá en nuestra mente occidental, en nuestro español acá castellano. Bueno, peligroso puede ser que se me afloje una tuerca el carro. Para nosotros peligroso es andar oscuro en la calle. Para nosotros peligroso puede ser no tener gasolina en el tanque de gasolina. ¿Ve? Para nosotros peligroso es muy genérico. Pero la palabra ahí, en 2 Timoteo 3:1, es la misma palabra que se usó cuando se habló de describir a estos endemoniados. Dice que eran feroces. Feroces. Chalepos. Salvajes. Lo que está Pablo diciendo en 2 Timoteo 3:1 es que en los postreros días habrán tiempos salvajemente fuertes, malos, feroces, insoportables, difícil, muy difícil, extremadamente difíciles de acercársele. ¿Quién se le acercaba a aquellos dos endemoniados? Nadie. ¿Me sigue ahora la traducción? Porque la traducción a peligroso es pobre. Ahí en la traducción se perdió fuerza en la palabra. Y por eso muchas veces este texto se toma muy liviano. Este pasaje se toma muy liviano. Porque esa palabra peligroso ahí, si no se entiende bien qué es, entonces el texto debe decir, debe saber esto, que en los postreros días habrán tiempos salvajes. Y lo que nosotros estamos viendo es un salvajismo. Son tiempos feroces. Eso es más que peligroso. ¿Me entiende lo que le digo? Es más que peligroso. Peligroso es algo como de que te tienes que cuidar y nada más. No. Tú te cuidas de un peligro, pero de un salvaje tú huyes. ¿Ve lo que le digo? De un peligro uno se protege, pero de un salvaje, de una cosa insoportable, uno le evita hasta lo más que pueda. ¿Ve la seriedad? Por eso esto es bueno explicarlo.
Porque si no, todo lo demás se toma desde ese punto de vista y se toma liviano. Pues yo me tengo que cuidar de estas cositas que están aquí. No, no, no. Es que los posteros días en los cuales ya estamos, que se lo provee por la Biblia, los tiempos son salvajes, feroces, son más que peligrosos. Esto es más que peligroso en donde estamos. Ahora bien, nuestro gozo no depende de la ausencia del mal. Nuestro gozo no depende de que no haya mal. Nuestro gozo depende de la esperanza en Jesucristo, de lo que Él hizo, en los méritos de Jesucristo. El gozo del cristiano, dice la Biblia, que es inefable, indestructible, porque nada lo puede romper de este mundo. Y eso no significa que todo esté bien a su alrededor. Por eso le hablé y le comencé hablando de estar bíblicamente saturado para entender las cosas que parecen contrarias en la Biblia. Porque hasta que no se entienda eso, la gente se sigue confundiendo y sigue viviendo una vida cristiana superficial, porque no entiende una profundidad y le asusta. Y prefieren quedarse simple, con lo básico. Conversión, bautismo, 4 o 5 versículos, ir a la Biblia, buscar Juan 3:16, Salmo 23, Filipenses 4, mi alma alaba a Dios. Y ya. Y cuando llega el reto, cuando llega el llamado de Dios a una intimidad, a una profundidad, a escudriñar, dicen, porque yo no entiendo esto. Por ejemplo, ¿de dónde salió el mal? Porque estamos hablando del mal, ¿de dónde salió? ¿Creó Dios el mal? ¿Por qué en el huerto del Edén había un árbol que se llamó el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal? Y Dios dijo, ese árbol se llama así. Y el día que come de él te muere. Y es el árbol de haber conocido el bien y el mal. Primeramente la Biblia dice que Dios no tienta a nadie con el mal y Dios no puede pecar. Dios no es el autor de cometer el mal, pero Dios lo sabe todo y sabe el mal también. Porque todo lo sabe. Si Dios no supiera el mal, no fuera omnisciente. Y el árbol decía que él conocía el bien y el mal, porque ese árbol lo puso allí Dios. Y la Biblia dice que antes de él poner allí el árbol, que todo lo que él hizo era bueno. ¿Por qué? Porque para Dios no hay ley, Él es soberano. Y Dios nunca infringe la ley, porque para Él no hay ley que se le aplique. Tenemos que empezar por ahí. Nosotros no podemos sentar a Dios en el estrado a juzgarlo por las leyes. Las leyes son para nosotros. Él no tiene ley que lo regule. Él no tiene ley que lo regule a él. Él es Dios soberano. Por eso Él no peca. Porque ya Él decidió en Él mismo. Y Él no puede jurar por uno mayor que Él opera en amor y en bien. Pero Él conoce el mal. ¿Quién dijo en las leyes no codiciarás? El que conoce la codicia, pero no codicia. ¿Quién dijo no tendrá dioses falsos? El que sabe que el hombre puede hacer dioses falsos, pero no es falso. Alabado sea Dios. Hermano, no se distraiga, manténgase aquí. Él está haciendo su trabajo, manténgase en el mensaje. Él lo conoce.
pero Él no opera en él. Él no opera en él. Por eso nuestra felicidad y gozo no depende de la ausencia de eso, porque siempre estuvo. Depende de Cristo. Depende de nosotros vivir conforme a Cristo, amando y anhelando la gloria de Cristo y mirando la perfección de Cristo. Lo tercero que debemos saber, yo creo que me da tiempo. Ya voy por la mitad y bajando la cuesta. Pero de momento sube y de momento baja. Vamos a ver qué pasa. Lo tercero que debemos saber acerca del mal es lo específico del mal. Y aquí es donde vamos a entrar a leer unas cosas. Y busque 2 Timoteo capítulo 3. Y vamos a leer del versículo 2 al 5. Pero mire cómo lo vamos a leer. No lo vamos a leer como lo hemos leído otras veces. Usted lo ha leído. Vamos a leerlo. Y esto es algo que queremos hacerlo de esta manera para que se asimile y se asiente en nuestro corazón y podamos entenderlo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a leer como está escrito ahí, pero le vamos a dar un sinónimo de acuerdo a como nosotros lo entendemos en nuestra vida, en nuestro cotidiano vivir. ¿Ok? Dice, aquí hay 19 descripciones o características de personas cuya maldad se intensificará en los posteros días. 19. Y lo vamos a leer, le vamos a dar esta breve aplicación, como le expliqué. Dice el verso 2: porque habrá hombres amadores de sí mismos, narcisistas, egoístas, avaros, aman el dinero y lo material, el materialismo, vanagloriosos, de apariencia, de una vanidad, orgullo, soberbio, con una voluntad donde solo su voluntad, su punto de vista es lo que vale y no aceptan corrección. Eso es soberbio. Blasfemos, que hablan mal contra Dios, pero también gente que procura herir con la boca a otro. Se dicen cosas que hieren, pero hay gente que dice, te lo voy a decir para que te duela, y lo piensan, lo maquinan para decirlo para que duela. Eso entra dentro de la blasfemia. Desobedientes a los padres, espíritus rebeldes, ingratos. Eso es gente que cree que lo que tienen merecen tenerlo. Por eso no dan gracias, porque es que lo tuve y como quiera yo me lo merecía de todos modos. Esa es la raíz de la ingratitud. Impíos, incapaces de llevar una vida agradable a Dios con piedad, sin afecto natural, gente que no puede ser simpática, cortés, son ásperos todo el tiempo. Ve que cuando lo leemos y le damos aplicación lo entendemos, porque a veces está escrito así y como no nos gusta mirarnos en este espejo, decimos, yo no entiendo ni lo que quiere decir. Implacables, gente que no perdona, que le cuesta perdonar. Calumniadores, eso es gente que de una manera satánica distorsionan lo que otros dicen o lo que otros hacen. La calumnia es una distorsión satánica. Intemperantes, gente sin dominio propio, que sus temperamentos les dominan. Crueles, gente que no muestran ternura con nada.